empresario minero que tiene a los trabajadores de la República en todas partes trabajando en condiciones que permiten y propician accidentes como el que acaba antier de ocurrir otra vez en Coahuila. 7 mineros muertos y no hay poder en el país que siquiera obligue a la REA a rescatar los cadáveres de los trabajadores muertos, de esa manera asesinados por la codicia y la falta de seguridad en su trabajo. Así ocurrió en Pasta de Conchos. Ni siquiera han sido benévolos para rescatar los cadáveres de los mineros muertos en Pasta de Conchos. Este empresario, que ha sido el azote del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, forma parte del Consejo de Administración de Televisa. Está también Alberto Balleres, entre otras cosas, el dueño del Palacio de Hierro, y mezclado en 50 grandes empresas del país. Claudio X González, dueño de Kimberly Clark. José Antonio Fernández Carvajal, presidente del grupo FEMSA, embotellador de Coca-Cola en México, la embotelladora más grande de América Latina de Coca-Cola, y mezclado en la producción de alimentos chatarra de todo tipo. Fernando Senderos, del grupo agroindustrial Cuo, y propietario, entre otras grandes empresas, de Herdes. Enrique Krause, por supuesto, historiador y materia gris de la derecha que se pretende ilustrada. Manuel Cutillas, director general de Bacardí Limited para la República. Enrique Senior, de Allen Company. Lorenzo Mendoza, del corporativo cervecero y de alimentos denominado Polar. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué tiene todo esto que ver con la comunicación? Si los empresarios que participan del control y el dominio de México forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Por ello se explica que en los últimos años, sobre todo en los últimos 12 años, Televisa haya actuado como el poder de poderes que maneja a la República. Doy 3 casos, solo 3 ejemplos, para no asolearlos más. El secuestro y manipulación del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para aprobar en 2005 y 2006 la ley Televisa. Una ley que le regaló a Televisa para siempre el espectro radioeléctrico. Ya no necesitaban, según esa ley, pedir permiso para seguir actuando allá arriba en el uso de un bien nacional. Se les regalaba el bien nacional a 2 empresas privadas para siempre, igualito que se le entregó la mitad del territorio nacional a los norteamericanos luego de una guerra de invasión a nuestro país en 1847. Ahora, sin disparar un tiro, Televisa y Azteca se hacían dueños del espectro radioeléctrico, la parte más estratégica del territorio nacional. Esa mañana del 2005, en el Pleno de la Cámara de Diputados, los 327 diputados presentes aprobaron sin discutir, decidieron no discutir la ley Televisa, levantaron la mano, no hubo una sola objeción. Y lo mismo ocurrió en marzo del año siguiente, el 2006, en la Cámara de Senadores. 81 senadores aprobaron sin discutir la ley Televisa. Ni siquiera la leyeron en público, porque Televisa, donde se había redactado esa ley, Televisa ordenó que no se le pusiera ni una coma de más, que no se cambiara ni un punto ni una coma a la ley que Televisa estaba imponiendo.
y así lo consiguieron en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Quién es el dueño del poder del Congreso? ¿Quién controla el Congreso de este país? Lo mismo acaba de ocurrir. Acaban de cambiar el 22 de abril de este año, en pleno proceso electoral. Televisa impuso una contrarreforma a la ley que la obliga a transmitir los mensajes políticos de los partidos, para considerar, según esa reforma, que una cadena nacional por donde deben transmitirse obligatoriamente los mensajes ya está formada si dos estaciones de esa cadena nacional se unen para transmitir los mensajes en pleno proceso electoral. Y la Cámara de Diputados votó con el voto, por supuesto, del PRD, como siempre, esa contrarreforma que lesiona lo que se había acordado en 2007 de hacer que Televisa dejara de hacer negocios con la propaganda política. Acaba de ocurrir. Televisa es dueño del Congreso en 2005, aprueba la ley Televisa, en 2006, Senado de la República, en 2012, echaron para atrás también la propuesta del gobierno federal para que se pase ya a la digitalización de la televisión en todo el país. Televisa y Azteca la tienen planeada para el 2021. El decreto del gobierno federal era que se pasara en 2015 a digitalizar las señales. ¿Y saben quién rechazó la propuesta? El Congreso. La Cámara de Diputados se amparó ante la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte, que también le pertenece a Televisa, echó para atrás la decisión de digitalizar las señales del país. No entro en explicaciones técnicas, pero la digitalización de las señales es básica en nuestros días para desarrollar la economía, la cultura, la política, la ciencia, la convivencia social, el trabajo con el mundo. Todo eso lo paró Televisa en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia. ¿A quién le pertenece la Suprema Corte? ¿Quién la gobierna? ¿Y el Congreso? ¿Y el Ejecutivo Nacional? El Ejecutivo Nacional le ha entregado a Televisa en los últimos años más poder del que tenía. Apenas ahora mismo, también en abril, la Comisión Federal de Competencia, ya con el movimiento estudiantil en las calles, con los estudiantes protestando en todo el país, demandando la democratización de los medios, la COFECO decide que Televisa y Azteca se unan en una sola empresa, en una empresa que se llama Yusacel. Ya son socios los dos más grandes canales de televisión de la República, los dueños de la televisión, forman ahora un solo poder, con la aprobación del Ejecutivo Federal y del órgano disque autónomo, la COFECO, que se los autoriza. Eso en pleno movimiento estudiantil, como un bofetón que el poder político y el poder mediático le dieron a los jóvenes. Demandan la democratización de los medios y les responden permitiendo, avalando y aceptando la formación de un monopolio con mayor fuerza que el que ya tenían. En estos días el poder político ha hecho 100 veces más fuerte a Televisa y Azteca al unirse en una sola empresa. Y ocurre en estas horas, en estas mismas horas de protesta y de demanda democrática. El Ejecutivo entregó también, haciendo pedazos, la compañía de luz y fuerza del centro, como requisito que cumplió cabalmente Calderón, deshacer luz y fuerza del centro, tratar de destruir a su sindicato, la entrega de la fibra óptica
20 kilómetros de fibra óptica en la República, que vino instalando desde hace años la Comisión Federal de Electricidad. Por la fibra óptica transitan hoy en día las señales de televisión, de internet, de audio, de telefonía. En las fibras ópticas, que son un avance maravilloso de la ciencia de la telecomunicación, los seres humanos tenemos el poder de encontrarnos con nosotros de una manera cotidiana, barata, posible, eficaz. Esa fibra óptica que se tendió por la Comisión Federal de Electricidad en las instalaciones que ya había en la República, se la acaban de regalar a Televisa, se la regaló Calderón, le entregaron los 20 kilómetros de fibra oscura, se llama fibra oscura, fibra óptica oscura, para que puedan hacer más de lo que han venido haciendo. Esa fibra óptica costó 3,000 millones de pesos instalarla. Se la vendieron en abonos a Televisa en 800 millones de pesos. Poco menos que un regalo. ¿Quién ha hecho el poder que ejercen los medios electrónicos sobre el país, sobre la República? ¿Quién le ha dado ese poder a los medios? No es un poder que venga solo de su capacidad de manipulación. Televisa no es una empresa de comunicación. Es el búnker de la política nacional. Es el búnker de la oligarquía que gobierna México. Son muchos los delitos que ha venido cometiendo. Nunca cumplió, siempre ha venido violando la exigencia que la ley plantea de contribuir a la democratización del país, de cuidar el idioma, la lengua nacional, las costumbres, las tradiciones, la historia. Todo eso lo viola rapazmente en cualquiera de sus programas. Sus programas insultan la inteligencia, violentan la conciencia nacional, están basados en la vulgaridad y la miseria mental. La competencia supuesta entre Televisa y Azteca consiste en ver quién es más ruin de los dos para humillar a los seres humanos. La humillación a las personas, el desprecio a la dignidad de los seres humanos es el pan de cada día de sus programas comiquetes, de sus telenovelas, de su fútbol, de todo lo que promueven. Un desprecio que se hace más profundo en la manera de desinformar en sus noticieros. Todo lo descontextualizan. Las noticias tienen que ser en 10 segundos. ¿Quién ha ordenado que la televisión dé solo 10 segundos? 10 segundos o 20, ¿para qué? Para no decir nada. Y los noticieros resultan verdaderos paredes de parches de lo que hoy ocurrió. Nunca hay explicación, nunca hay relación de unos hechos con otros. La noticia no tiene antecedentes, no tiene referencias, no tiene relación con nada más. La noticia es un hecho en sí y aparece, por lo tanto, inexplicable, incomprensible. Son parches de la realidad que lo que hacen es ocultar la realidad. ¿Cómo se explica? Termino ya. ¿Cómo puede explicarse que nuestro país, que tiene uno de los elementos que juzgan algunas empresas, el primer lugar, tenemos el primer lugar en el mundo de publicación de periódicos diarios? Se publican más de 1,200 periódicos diarios en este país, en toda la República. Y hay noticieros de radio y de televisión en todos los estados, en todas las localidades. Hay noticieros que llegan a toda la República desde el centro del país.
con esa cantidad de recursos informativos, cualquiera diría que México es el país mejor informado del planeta. Y es exactamente al revés. Tenemos un país acometido por la desinformación, por la falta de conocimiento de lo que nos ocurre. Y con voces periodísticas, lo digo con todo cuidado, pero con toda determinación, con voces periodísticas que en su inmensa mayoría están arrodilladas frente al poder, siguiendo, cumpliendo paso a paso lo que el poder le ordena a esas voces que digan y que informen. El colmo de esta situación la estamos viviendo en estos días. La posibilidad de que de los medios de comunicación, Televisa a la cabeza, impongan al país un presidente sin mérito ninguno, sin carrera verdadera, que represente un compromiso con la gente, con la sociedad, acabado por sí mismo desde su ignorancia y su desconocimiento de la realidad del país. El presidente de los medios, que no es solo Televisa. Televisa convocó el año pasado a una reunión nacional de medios para decidir entre todos, pero a partir de los planteamientos de Televisa, cómo informar respecto al crimen y lo que ocurre con la guerra de Calderón. Juntaron a 735 periódicos, revistas, noticieros, radiodifusoras y los hicieron firmar el convenio para informar bien de la guerra. Televisa a la cabeza. 735 medios firmaron las órdenes que Televisa les daba sobre qué hacer con la información de la guerra. ¿Quién domina?